Muy buenos días, familia Rosario. Buenos días, familias que conforman este gran proceso hereditario. Proceso sobre todo proceso. Heredad sobre toda heredad. El Señor te bendiga, el Señor te guarde en todo lo que hagas el día de hoy, día 30 de mayo del año 2024. José Díaz desde Canadá, haciendo una reflexión que considero importante para que te enarboles siempre sabiendo lo que haces, para que crezcas, sabiendo por qué tus enemigos se sulfuran, como decía mi madre, por qué tus enemigos no tienen paz y las palabras de ellos cambian de tono y también de color. Es importante que ustedes escuchen con detenimiento algunas cosas que quiero decirle hoy, porque les van a servir para entender en dónde están y por qué hay que oír, dañando un audio como este, a Guillermo de la Cruz hablar las torpezas, pero el odio que emana en sus palabras, en audio dirigido a mi persona, a Eloísa, a Hilario de Asa, a Josué y a tantos otros que tratamos los temas que de manera madura ya ustedes conocen y edificamos con palabras que no la declaramos verdad hasta que ustedes puedan probar por sí mismos que lo son, o sea que las palabras que decimos son verdades. Pero es importante que no perdamos mucho tiempo con él, por eso voy a dejar que mi audio se dañe al final hablando de Guillermo de la Cruz. Al pasar de los años, desde el 2018, en República Dominicana se creó una estructura para destruir al abogado Johnny Portorreal Reyes. Se creó una estructura que estaba encabezada en aquel momento por el Banco de Reservas de la administración de Danilo Medina Sánchez. En aquel momento, cuando ustedes ya estaban siendo llamados por esa institución, ustedes vieron con sus ojos y ahora recuerdan que este banco declaró públicamente que ustedes habían falsificado las cartas que ellos mismos le habían entregado en sus manos. Es importante que ustedes tomen esa información con pinzas. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende el allanamiento, incautación ilegal, secuestro de documentación que hasta el día de hoy no se ha devuelto a la Central del Derecho, en busca de los documentos originales que posee el doctor Johnny Portorreal Reyes en lugares estratégicos, porque eso comprometía la institución como tal. Es importante que ustedes oigan lo que acabo de decir, y lo repito. La trama que se creó en el 2018 para destruir la imagen del abogado Johnny Portorreal Reyes buscaba primero inhabilitar al abogado, inhabilitarlo legalmente para que fuera destituido por ustedes, y por eso el movimiento tan radical y permanente de esos grupos que buscaban por todos los medios que el doctor Portorreal se viera como un delincuente, y de ahí ustedes pueden tomar lo que ustedes hoy viven como experiencia, que era esa permanente campaña que fue desarrollada por la Comisión Internacional y sus acólitos. Lo que el doctor Portorreal sufrió en términos de agravio, en términos de su moral,
no se compara con ninguna campaña contra ningún político dominicano o de cualquier delincuente que allá se haya mencionado al pasar de nuestra historia. Lo que se logró en aquel momento fue que ustedes le quitaran en cierta forma el apoyo al doctor Portorreal, aunque luego esto, en su conciencia de ustedes, pudo ser recuperado producto de que ustedes entraron en una fase de información permanente y de clarificación de todas las mentiras que estos delincuentes habían creado para ustedes. Es muy importante, familia Rosario, que tú entiendas que tú fuiste víctima directa, un ataque directo hecho contra ti, contra tu tranquilidad, con el único fin de destruir a tu abogado. Cuando no se pudo lograr esto, cuando no pudieron dañarte, familia Rosario, cuando no pudieron hacer que tú dañaras a tu abogado, familia Rosario, entonces procuraron por todos los medios que su moral no se pudiera levantar, que su moral fuera constantemente dañada, que su moral fuera constantemente atacada, de manera que tú, familia Rosario, tomaras una decisión contraria a tu abogado. Pero esto yo quiero que tú lo sumes a que previamente al doctor Portorreal procuraron matarlo en una veintena de veces. Y debes no olvidar ese detalle, porque esa fue una primera fase que se vivió, a la que el doctor Portorreal, dicho sea de paso, sobrevivió. Cuando el Banco de Reservas establece en aquel momento esa estrategia para que no solamente fuera desacreditado el abogado, sino que también fuera quitado su exequatur y cancelado su licencia de ejercer el derecho, buscaba que el caso pasara a manos de un abogado corrupto, a un abogado en el que se pudieran hacer las cosas a su manera, a la manera de los políticos, y por lo tanto robarse el proceso y con él la herencia. Es importante además, valga la redundancia, que ustedes deban entender con certeza meridiana que lo que ustedes vivieron como familia tampoco lo ha recibido como ataque directo ninguna porción fuera de ustedes de la población dominicana. Lo que se hizo con ustedes fue algo descomunal, pues se invirtieron recursos, no solamente económicos, sino humanos, que envuelve una trama internacional y nacional. Todo eso queda descubierto con la conciencia que ustedes han adquirido en el proceso. Cuando hablamos de trama internacional y nacional, hablamos de que ustedes vinieron en una situación de permanente, vinieron viviendo un ataque inmisericordia, no solo a su moral, sino a su familia como tal, y además a su proceso, de manera que ustedes dejaran de creer que eran parte de un proceso hereditario. Esa fue la segunda fase
vivida por ustedes. Es importante además que ustedes entiendan que eso era el Estado contra todos ustedes. Eso era el Estado produciendo información falsa para combatirlos. Eso era el Estado para lograr que ustedes negaran a sí mismos quiénes eran, pero además al mismo tiempo lograran que el doctor Portorreal fuera aniquilado por ustedes. El plan era, por llamarlo así, un plan perfecto. Y de ahí se desprende el conocimiento que hoy tú tienes, familia Rosario. Tú debes entender por qué tú eres quien eres en este momento y de dónde vienes. ¿Cuál es el camino que has recorrido y por qué el doctor Portorreal hoy, a pesar de ustedes oír que ha sido condenado, de que hablan de una sentencia, es altamente ganancioso en todos los renglones, pero principalmente en el que a él le importa, en el que más le importa a él, que es el de la herencia, el de este proceso hereditario. Porque él siempre supo que su libertad, como su vida, estarían en riesgo y en un extremo peligro. Pero su meta es llegar donde los quiere llevar a todos ustedes. Y hoy ustedes evidencian eso con la paz que el doctor Portorreal refleja. Y es sumamente importante, familia Rosario, que tú te des cuenta por qué han habido drásticos cambios en República Dominicana a partir de que el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona tomó la presidencia de la República y hubo un cambio en la trayectoria que seguía este proceso desde el punto de vista político, pero además desde el punto de vista legal, que involucraba en aquel momento al Banco de Reserva en esa gran trama. Hoy tú la ves derrotada por tu conciencia, pero sobre todo por la gallardía que el doctor Portorreal ha tenido en cuidar todos los detalles y documentos que te involucraban e involucraban tu proceso. Y de eso hoy, familia Rosario, tú debes estar consciente. Como dije, dañaría mi audio al final, hablando de las basuras que te pusieron en medio, de las heces fecales que tú has tenido que pisar, de la podredumbre y el extremo dañado y podrido grupo que te pusieron en medio. Y por eso tenemos que mencionar de manera muy respetuosa, no de la forma en que él se expresó de la señora Eloísa Albizu, sino que lo vamos a hacer de manera que no altere la importancia que él tiene, porque denigrarlo o hablar en palabras soeces o descompuestas enaltecerían la basura que él es. El señor Guillermo de la Cruz ayer nos envió bendiciones en gran abundancia que vienen no de lo alto de Julio Ángel del Rosario, sino de mucho más alto que el Olimpo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando palabras son expresadas contra personas que conocemos la palabra de Dios y sabemos que nuestros actos van guiados por Él en cada una de las cosas y en cada una de las palabras que utilizamos,
Lo único que llega a nosotros, señor Guillermo de la Cruz, son bendiciones de extrema calidad, de extrema fortaleza, de un monto que tal vez sea un torrente de agua enorme que nuestro cuerpo incluso tendría problema para recibir, pues ese tipo de bendiciones de tanta altura y tanta calidad venidas de su boca, Guillermo de la Cruz, vuelven la piel de gallina porque muestran que el Señor es generoso en gran abundancia. Lamentable, señor Guillermo de la Cruz, que la condena de personas como usted, personas que utilizan términos vulgares al extremo, por la calidad moral que guarda y por la calaña política de la que viene. Lástima que la pena sea tan cara a pagar cuando este proceso hereditario abra. Cuando aperture, señor Guillermo de la Cruz, que no es heredero, y lo verán todos al final. Pero es importante que ustedes sepan por qué el señor Guillermo de la Cruz está tan desesperado, por qué él tiene tanto afán de decir tantos términos que nos bendicen a quienes los recibimos ayer. Y es que parecería que el agua estancada contra sus enemigos comienza a fluir y por ella, por ese carril que se va abriendo, muy probablemente termine en la puerta de cárceles no solo nacionales en República Dominicana, sino internacionales también. ¿Cuál sería su caso, Guillermo de la Cruz, al momento? Porque usted tendrá que probar muchas cosas de las que ha hecho, aparte de la gran estafa en complicidad que usted produjo a esta familia Rosario, colectando dinero y usándolo a su libre albedrío, como dijo usted en algún momento. Miren mi camioneta nueva que me compré. En los tiempos en los que usted había dicho que guardaba $50,000 de esta familia de manos de ella, audios y evidencia que tenemos guardados para que usted luego, ahí mismo en la Fiscalía de New York, usted explique por qué usted colectó dinero de manera ilegal, la usufructuó o usufructuó esa colecta para usted y para sus acólitos, y entonces ahí comiencen a verse esos ríos de agua viva que usted nos envió ayer a todos los que usted llama portorrealista, porque yo describo aquí que soy hermano, siempre lo diré, del doctor Portorreal, pero eso no me hace seguidor de ningún hombre. Que Dios le bendiga, familia Rosario, que Dios le guarde y les acompañe en este hermoso jueves, al que yo le deseo, Guillermo de la Cruz, un hermoso jueves para usted. Que el Señor le bendiga y le bendiga en la misma proporción en que usted me bendijo ayer en ese audio. Y que tengan un hermoso, hermoso inicio de semana para el Señor. Porque hoy jueves ustedes pueden comenzar a orar y terminar el próximo jueves y hacen una magnífica semana para el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. José Díaz desde Canadá.